Bendiciones, qué bueno que está conmigo conectado a su programa Afírmate, el programa que lo conecta a su destino profético. Soy la obispo Yolanda Padua y quiero darle la bienvenida a uno de los sets que tenemos en los estudios Billy K. Bamber. Por causa de cada uno de ustedes, los auspiciadores de Pacto, nos seguimos preparando, tenemos las cámaras, tenemos las luces. Este solamente es un cantito del estudio que tenemos Billy K. Bamber, donde se presenta, ¿verdad? Donde grabamos cada una de los episodios de Afírmate. Yo quiero darle las gracias por parte de mi esposo y por parte de nosotros y por parte de CRFPP a todos los auspiciadores de Pacto, porque poniendo su granito de arena, el reino de Dios se sigue expandiendo a través de Afírmate, el programa que la conecta a su destino profético. Yo quiero que vayamos a la enseñanza de hoy. Como siempre le decimos, coja su café, su chocolatito, quizás el jugo, quizás el agua, la libreta, los apuntes, la tablet o la computadora, para que después que termine el programa usted estudie y busque las escrituras y pueda seguir avanzando en el reino de Dios. Lo veo al final del programa. Efesios 4:17, que nos habla de la nueva vida en Cristo Jesús, al 21, 17 al 21, que dice: esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos. Les voy a explicar cómo viven los paganos. Los paganos saben orar y oran por la vida, pero cuando van a votar, votan por algo que va en contra de la vida. Eso es un pagano. Podemos saber orar, pero cuando vamos a hacer lo correcto, conforme a la palabra, no fluimos como verdaderos paganos. Cuando, si tú estás orando por la vida, ¿por qué votas por un partido que va en contra de la vida y va a favor del aborto? Tú que dices ser cristiana o cristiano, eso es ser pagano. Eso no es tener sensibilidad espiritual ni contigo mismo. Y te puedo decir un montón de cosas más que hacen que los cristianos se tornen paganos diciendo que son cristianos. Oras por coinonía espiritual en la iglesia, pero el primer criticón y murmurador eres tú. Me dices: papá, te amo, pero después que sales de mi entorno criticas lo que yo te predico. Eso es un pagano. ¿Ves? Entonces Dios les está diciendo claramente que les digo y les encargo en el nombre del Señor que ya no vivan como los paganos. O somos cristianos o no lo somos. Aquí no hay vertientes medias. Aquí o somos cristianos o no somos. O andamos en el espíritu o andamos en la carne. Pero no podemos estar a media. ¿Por qué no podemos estar a media? Porque Dios nos vomita. O está frío, Dios te dice, o está frío o estás caliente. Uno de los dos. Porque las dos condiciones yo las entiendo, pero está el medio, tibio. No. Como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios. Y la Biblia te dice en Romanos capítulo 2, versículo 12, creo que 12, 2, no estoy seguro, usted lo sabe, usted la escritura la conoce. No vivan según los criterios de este mundo. Pero los cristianos que viven con sus equivocados criterios y tienen oscurecido el entendimiento, ellos no gozan de la vida que viene. Porque gozar de la vida de Dios no es venir aquí a decir gloria a Dios, aleluya. Gozar de la vida de Dios es gozar de los beneficios y el bienestar y la bendición de Dios, primero que todo espiritual, que es paz, amor, gozo. Que no seas un murmurador, que no seas una criticona, que obedezcas la voluntad de Dios, que obedezcas el deseo de Dios en tu vida, para que no te conviertas en una persona pseudo cristiana que dice que viene a orar por algo, pero votas en contra de eso o fluyes en contra de lo que estás orando. Biblia, no opinión de obispo, Biblia.
y tienen oscurecido el entendimiento. Eso se llama enajenación espiritual, entenebrecimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes. Porque son ignorantes a causa de lo insensible. ¿Estamos hablando de qué? De insensibilidad. A causa de lo insensible del corazón. Por ende, todos estos efectos vienen de lo que tú tienes en el corazón. Lo que tú tienes en el corazón es lo que provoca vida o provoca muerte. Y te estás matando tú mismo cuando tú dices que eres cristiano y eres un pagano. Entonces no puedes, dice la Escritura, no lo dice el obispo, lo dice la Escritura, no puedes gozar de la vida que viene de Dios. ¿Cuál es la vida que viene de Dios? Sencillo, los 9 frutos del Espíritu: paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los primeros frutos que usted debería tener. Esos son los primeros vestigios de vida que usted debe recibir para que usted la experimente usted. Y que con ese experimento de vida que usted tiene con Dios, entonces usted pueda gozar de esa vida espiritual primero para que se manifieste en la natural. Pero ¿qué es lo que causa esto? Míralo aquí, aquí está. Ignorancia. A causa, ¿por qué? Porque una maldición no viene sin causa. Entonces tú eres un ignorante y demuestras tu ignorancia, tu tontería, tu estupidez mental, espiritual, cuando tú eres una persona que eres ¿qué? ¿De qué? ¿Me está entendiendo? Una persona insensible de corazón, escúcheme, que se vuelve pagano, es aquel que se le da el consejo de Dios y no lo sigue. Se han endurecido, porque eso es lo que provoca la insensibilidad del corazón. Que tu corazón, ¿qué? Después que Dios te lo cambió de un corazón de piedra a un corazón de carne, tú mismo lo vas endureciendo por causa de ¿qué? De tu ignorancia, de tu paganismo espiritual, por la insensibilidad que tienes de tu corazón. ¿Y qué provoca eso? Endurecimiento. Vuelves a endurecer tú mismo el corazón. Dice, y se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno, o sea, desenfrenadamente, toda clase de cosas impuras, pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Pues ciertamente oyeron el mensaje, si es que lo oyeron, acerca de Él, y aprendieron o debieron haber aprendido a vivir como Él, no como tú quieras. No como tú desees, no como a ti te plazca. Entonces yo tengo que aprender a vivir como Dios dice en su palabra que yo debo vivir. ¿Para qué? Para yo poder experimentar ¿qué? Bendiciones. No hacer fuerza y hacerle creer a la gente que las bendiciones mías fue porque Dios me lo dio, pero lo que has hecho es fuerza. Y tienes cansancio espiritual. Según la verdad que está en ¿quién? La verdad no está en ti, la verdad está en Jesús. Y tú la depositas en ti cuando tú depositas la presencia del Espíritu Santo en ti y fluyes en ella en obediencia. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Ciertamente han oído un mensaje acerca de Él. Y con ese mensaje deberíamos haber aprendido a vivir como Él quiere, no como nosotros queramos. No siendo pseudocristianos, no siendo hipócritas, no siendo fariseístas, no siendo personas que decimos una cosa y vivimos en ese sofismo, como explicábamos, en esa apariencia de crear una verdad que no vivo. Como cristiano, que a la larga y a la postra tú eres insensible contigo mismo. Tú no tienes sensibilidad ni contigo. Y si tú no tienes sensibilidad contigo mismo, ¿qué rayos tú vas a tener sensibilidad con los demás? No me vengan con ese embuste a mí. No confundas, te repito, y te lo he dicho 1000 veces, no confundas la sensitividad con la sensibilidad. Son dos cosas distintas, pero que van de la mano. Entonces, lo peor es que esto nos puede pasar como cristianos, y lo peor que puede pasarnos como cristianos que somos es perder la sensibilidad espiritual.
Porque un cristiano no debe perder la sensibilidad espiritual. Y eso es lo que ha provocado el mundo y eso es lo que ha provocado el enemigo, que la mayoría de la gente de iglesia pierde esa sensibilidad. Como yo decía ahorita, ¿cómo tú estás orando y cómo tú te unes en un grupo para orar por la vida y votas en contra de la vida? Usted está aquí. Lo que acto seguido, cuando lo hacemos de esa manera, eso es lo que provoca una dureza de corazón o una dureza de cerviz. Que no se arrepiente de pecado. ¿Por qué? Porque está ignorante a lo que se supone que conozca y se enajena, se entenebrece sin comprender, escúchame bien, una señal tan importante del nuevo nacimiento cuando tenemos ese nuevo nacimiento en Cristo, que es recuperar la sensibilidad espiritual. ¿Por qué? Porque antes de usted recibir a Cristo, usted era insensible. Entonces, cuando usted llega a Cristo en el nuevo nacimiento, una de las cosas que Dios inmediatamente busca impartirle a usted, ¿qué es? La sensibilidad de espíritu. ¿Por qué? Porque al él quitar un corazón de piedra, pone el de carne, que es ¿qué? Sensible, que es el que late. Y el corazón que Dios te pone es un corazón que debe latir como el de él. ¿Por qué? Porque somos a imagen conforme a la semejanza. ¿Y qué es lo que late el corazón de Dios? Vidas. ¿Me entiende, iglesia? Sin comprender esa señal tan importante del nuevo nacimiento, que es la sensibilidad espiritual que Dios quiere poner en ti, provocando en nosotros ¿qué? Sensibilidad espiritual. ¿Me entiende, iglesia? ¿Con qué propósito, obispo? Bueno, con el propósito, te voy a dar los propósitos, porque es que tú necesitas recibir esto y porque es que Dios está interesado en que la iglesia realmente no siga entenebrecida, no siga enajenada, no siga desvirtuada, creyendo que porque vienen a la iglesia, porque yo te dije los otros días que esto no basta con venir a la iglesia. Usted puede ser una persona que venga fielmente a la iglesia y ser una persona, óigame bien, insensible. Entonces, ¿con qué propósito Dios nos da este sentir sensible espiritual? Número uno, para que tú puedas captar a Dios. Primero que todo, para que tú puedas captar a Dios. Que como hombre o mujer de Dios, tú sepas quién es Dios en tu vida. Usted sabe cuántos cristianos vienen a la iglesia y no saben que Dios está en su vida. La palabra captar, oiga bien, significa atraer a alguien. Eso es lo que significa captar. Y te dije que como primer punto, la sensibilidad puede hacerte captar a Dios. Y la palabra captar es atraer a alguien o ganar su voluntad y su afecto. Eso es lo que significa la definición de captar. Significa también conseguir benevolencia, estimación, empatía de alguien. O sea, eso provoca que Dios sea empático contigo cuando tú eres sensible espiritualmente. Eso provoca que tú atraigas a Dios a tu vida y ganes la voluntad de Dios y el afecto de Dios en tu vida con benevolencia, con estimación, con empatía hacia ti. Porque tú eres empático a Él. Y significa captar también una percepción espiritual. ¿Qué hace la sensibilidad? Te hace percibir todas las anteriores. Tan simple como eso. ¿Percibiendo qué espiritualmente? Percibiendo espiritualmente el tú poderlo ver a Dios, óigame bien, en las circunstancias favorables como en las circunstancias críticas y en las adversas. Porque Dios no es solamente para verlo en las críticas, en las circunstancias críticas o adversas, es para verlo en las cosas buenas. Pero también lo ves en lo crítico y en lo adverso en tu vida. ¿Te gusta leer? Te recomiendo A Morir, Afírmate, La Poda Divina, Una Iglesia Diferente y Parada en la Línea de Fuego. Adquiérelos por Amazon.com o Kindle. Para más información, llámanos al 787-993-1660. Fuerte y firme de vuelta a casa. Todos los miércoles te esperamos a las 7:30 en Casa de Restauración Fe, Palabra y Presencia en Bayamón. Y los domingos a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Para más información,
Visita nuestras redes sociales. ¿Por qué? Porque tu sensibilidad espiritual va a provocar que tú captes a Dios en tu vida. Eso lo provoca la sensibilidad. Lo segundo que lo provoca es que, o lo segundo que provoca es percibir al ser humano. Tú percibes al ser humano. ¿Por qué? Porque lo percibes en el espíritu. No lo percibes con la mente, porque si lo llegas a percibir con la mente y la persona que tú le estás ministrando y que te está oyendo es un antipático y es un odioso y se burla de ti, ¿qué tú haces como cristiano? Que se lo lleve el diablo. Pero no debe ser así. ¿Por qué? Porque tú percibes al ser humano y la sensibilidad espiritual provoca que tú seas tan sensible en el espíritu que vas a percibir la condición del ser humano como te enseñé anteriormente. ¿Entiendes? Entonces tú vas a entender con su tontería, con su menosprecio al evangelio, con lo que tú le estás enseñando, con la burla quizás, tú vas a entender la condición espiritual de esa persona porque percibes en el espíritu y la sensibilidad espiritual. Tú vas a percibir la condición en que está porque vas a comenzar a hacerle unas preguntas que te van a hacer así, a ti saber por qué está así. ¿Usted me entiende? Percibir al ser humano. Porque nosotros estamos llamados a conocer al ser humano. Pero ese conocimiento del ser humano tiene que ser perceptivo en el espíritu. ¿Usted está aquí? Escúcheme, ¿por qué, obispo? Porque todos los seres humanos en la tierra, todos los seres humanos en la tierra son creación de Dios. Todos, usted y yo y el que usted tiene sentado al lado. Quien lo diseñó, quien lo creó fue Dios. ¿Usted me está entendiendo? Entonces la sensibilidad lo que va a provocar para usted poder percibir al ser humano y usted entender que todos somos seres humanos creados por Dios, que no hay acepción, sino que todos fuimos creados por Dios. Esa sensibilidad espiritual va a provocar que no nos pasen desapercibidos y nosotros no pasar desapercibidos a las personas, sino que todos tienen el derecho de escuchar la palabra de Dios. Todos. Y nosotros tenemos el privilegio de ministrar la palabra de Dios. ¿A quién? A todos. Me escuche o no me escuche, se burle o no se burle, me menosprecie o no me menosprecie, me desprecie o no me desprecie. ¿Por qué? Porque yo cargo el amor de Dios y la sensibilidad espiritual me hace saber a mí cuál es esa percepción que yo debo tener del ser humano y la condición en la que está el ser humano por causa de lo que yo ministre. ¿Usted me entiende? ¿Usted sabe cuánto eso se ha perdido en las iglesias? Han confundido la sensibilidad espiritual por la sensitividad. Pero cuando usted ministra en sensitividad, como dije ahorita, lo primero es que cuando usted ve algo malo de esa persona, ¿qué usted hace? Se lo lleva el diablo. No me quiere escuchar. Pero inténtalo. Inténtalo. Mire, si alguien sabe, cuando usted le ministra a alguien, si alguien sabe que el diablo se lo va a llevar si no obedece, es esa misma persona. Usted no se lo tiene que decir. Ellos lo saben. Pero, ¿qué ocurre con ese tipo de personas? Cuando usted es una persona que no puede percibir eso, está entenebrecido. Está enajenado. Satanás lo tiene. Y usted tiene que buscar la manera por el espíritu, con un espíritu sensible, ¿de qué? De buscar esa liberación. Porque quien liberta es el espíritu y no somos nosotros. ¿Usted me entiende, iglesia? Entonces usted no se carga con esto. Porque usted entiende y percibe al ser humano. Conoce la condición espiritual de cualquier ser humano. Escúcheme, Jesús, ¿cómo usted me explica eso? Mire, esto es simple. ¿Cuántos se acuerdan cuando Jesús vio a Natanael? Jesús no sabía quién era Natanael hasta que no se lo llevaron. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo te vi cuando tú estabas debajo de la higuera. ¿Verdad que sí? Eso es una percepción espiritual. Yo recuerdo a un hijo mío que cuando llegó a la iglesia, yo lo miré, porque era alto, yo lo miré y el Señor inmediatamente me ministró y me dijo, tú vas a ser uno de los líderes de esta casa. El primer día que lo conocí. Y llegó a ser
uno de los líderes. No porque yo lo dijera, fue porque Dios tenía un plan con él. ¿Usted me entiende? Y Jesús le dijo a Natanael, acabándolo de conocer, yo te conozco. ¿Por qué? ¿Por qué lo conoció? Esto es un hombre que tiene un corazón correcto. Y Natanael le dice, ¿y de dónde tú me conoces? Y le dijo, yo te vi cuando tú estabas en la higuera antes de venir aquí. Eso se llama percepción espiritual. Cuando Dios te dice a ti la condición de esa persona y el propósito de esa persona, y tú simplemente te quedas callado hasta que esa persona manifiesta algo. ¿Usted me entiende? ¿Alguien está aquí? Entonces, usted puede discernir por el Espíritu los talentos de esa persona, las habilidades de esa persona, la capacidad que ellos tienen, el llamado y el propósito de Dios. Usted lo percibe en el Espíritu sin que nadie se lo diga. ¿Por qué? Porque su sensibilidad espiritual es lo que lo provoca. Yo recuerdo cuando los apóstoles Luis y Lilian llegaron a nuestra vida ministerial, que ellos vinieron, se acercaron a nosotros, y que yo pude haber pensado si hubiese sido una persona sensitiva. Estos son dos espías que me mandaron de allá. Si yo hubiese sido sensitivo naturalmente, esto fue fulano que me los mandó para ver qué está pasando aquí. Pero inmediatamente yo me puse a orar. Y como me puse a orar, Dios me dijo el propósito, el llamado. Y cuando ellos se reunieron conmigo, yo le dije a ellos dos, yo sé por qué ustedes están aquí. Él me dijo, yo no sé, pero Dios me dijo que estuviera aquí. Y yo le dije, yo sí sé por qué tú estás aquí. Y el propósito de Dios se fue cumpliendo. Y se ha ido cumpliendo. ¿Usted me entiende? Eso es percepción espiritual, sensibilidad espiritual en el espíritu, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque usted tiene que permitir el conocimiento de ese ser humano por el espíritu, no porque nadie te lo diga. ¿Usted está aquí, me entiende? Te traje estos dos ejemplos porque son ejemplos vivos que nosotros hemos vivido junto a otros muchos más. ¿Entiende? Lo mismo pasó con los apóstoles Max y Mariel en un momento dado, cuando yo les dije a ustedes, yo los voy a coger para mí. Porque hay un propósito. Y yo recuerdo que les dije a ellos, de aquí a agosto, que creo que fue como para mayo o mayo, de aquí a agosto ustedes no van a hacer los mismos. Y así fue. ¿Por qué? Porque es una percepción conforme a la sensibilidad espiritual que Dios te dice y que conoce del ser humano, conoce el llamado, conoce el propósito, conoce su intención en ello y te la va a hacer saber a quién. A ti. ¿Qué es el que le va a dar qué? Consecuencia a ese llamado, a ese propósito, juntamente con quién? Con el que te dio la instrucción. ¿Usted me entiende? Esto no es cuestión de adivinar, sama, el Señor dice. ¿Usted está aquí? Entonces, sin sensibilidad espiritual, y aún usando la sensitividad sin la sensibilidad espiritual, usted y yo podemos caer en crítica, podemos caer en juzgar a las personas, podemos caer en señalarlo y quizás hasta menospreciar a esas personas siendo insensible. ¿Por qué? Porque usted está utilizando su sensitividad sin la sensibilidad espiritual. Y como yo dije de los apóstoles, yo pude haber pensado, eso fue que me los mandaron para espiarme. Pero yo no hice eso, yo me fui a orar y Dios me mostró. ¿Usted me entiende? ¿Alguien está aquí? Si tú no eres una persona sensible al Espíritu, tú caes en la crítica, en juzgar, en señalar. No. Usted sabe, si yo hubiese usado la sensitividad con tanta gente que me ha apuñalado a mí aquí, con tanta gente que me ha abandonado a mí aquí, diciéndome que me ama, yo no tuviera ni líderes. Pero como esto no es conmigo, ni por mí, esto es por Él y para Él, pues yo tengo que seguir las instrucciones. Tengo que seguir las instrucciones que Dios me da, me guste o no.
Y no te creas, a veces yo he pensado, fulano, a este fulano, Dios. A esta fulana, Dios. Sí, a ella. Ay, Dios mío, Señor. Me voy a confesar ante ti, Padre. ¿Por qué? ¿Usted me entiende? Cuando Juan se puso para hacer lo que está haciendo ahora, yo le dije a mi esposa, yo no creo que Juan está listo. ¿Te lo dije o no te lo dije? Y me fui a orar. Y esto fue lo que Dios me ministró. Cuando yo te escogí, tampoco tú estabas listo. Inmediatamente me levanté y le dije, Señor, perdóname. Y llamé a Juan. Juan, ¿usted me entiende? Y no es porque sea mi hijo, pero está haciendo un trabajo excelente. Está haciendo un trabajo muy excelente. ¿Usted me entiende? Sí, porque rápido piensa, porque es su hijo. Ve que tú tienes una mente insensible todavía. Número 3. Escúcheme, cuando usted es sensible al Espíritu, es perceptible a la creación. No solamente eres perceptible o percibes al ser humano, la condición del ser humano, sino que también eres perceptible a la creación de Dios. Y la creación de Dios incluye a los pejos, a los gatos, a los pichones, incluye la naturaleza, incluye toda la creación de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Por qué? Porque entonces cuando tú eres una persona sensible al Espíritu, como yo decía hace un tiempo atrás, tú te paras en la noche y miras las estrellas, contemplas la grandeza de Dios, afirmas, escúchame, y admiras la belleza y el poder de lo que fue creado alrededor tuyo para que tú lo puedas disfrutar. Y cuando tú lo puedes disfrutar, entonces tú comienzas a glorificar la obra maestra que Dios hizo, que la selló contigo como el ser humano que iba a disfrutar, como dije los otros días, de ella. Y tú solamente lo que haces es que te sientes, Dios mío, cómo está el cielo tan bello. Qué lindo. Mira aquella mata, qué linda está. Mira aquella flor, qué belleza de flor. Mira las rosas como están. Te vuelves a veces hasta como yo, que ahora... Te vuelves como el apóstol, que ahora le echa agüita a las matas. ¿Ve? Porque se está tornando sensible a la creación como yo. Ahora yo llego a veces por la noche a casa y el patio que joven me hizo al frente, el jardín que joven me hizo al frente, que quedó muy lindo y que tienes que cambiar 3 matas que están secándose y recortar la grama que ya parece un Jumanji. Yo cojo y le echo agua por las tardes. Me veo así como bien... echándole agüita a las matas, a la gramita, conservando la verdecita, bien linda. ¿Ve por qué? Porque uno se torna cada vez más sensible, no solamente a ser sensible con el ser humano, sino también a ser sensible con lo que te rodea, con la creación de Dios. Y comienzas a ver las cosas desde otra perspectiva. No es que te estés poniendo viejo. No es eso. No es eso. Es que te estás poniendo sensible. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere Dios. El pueblo de Dios está perdiendo la sensibilidad. Está perdiendo la sensibilidad. Entonces, no solo es la naturaleza, sino la creación completa. No es la naturaleza nada más, es la creación completa. Reconociendo dentro de esa creación que tú admiras, dentro de aquella gloria que tú le das a Dios por haberte puesto en un lugar tan hermoso, con tanta belleza, con tanta naturaleza y creación tan hermosa, entonces tú vas a reconocer a aquella persona que la creó y la manifestó. ¿Quién? Dios. Entonces, ¿qué tú haces? La cuidas, la valoras, la proteges. Todo lo que hay en ella, los animales, los árboles, o sea, lo diminuto, la abeja, que a veces molestan, lo importante que es para el ecosistema, las avispas, como pican, pero lo importante que son para el ecosistema, las cucarachas, que a nosotros no nos gustan. Son importantes para el ecosistema. ¿Usted sabía eso? Qué
interesante y qué buena estuvo esa enseñanza de hoy, ¿verdad que sí? Usted tomó los apuntes, comprométase a sentarse, a estudiar para que pueda seguir creciendo en el reino de Dios. Porque para eso es que hacemos Afírmate. Dios puso en el corazón de mi esposo poder traer estas enseñanzas semanalmente para que usted, que quiere crecer en el reino de Dios, pueda ser edificado y pueda seguir creciendo en el nombre de Jesús. Una vez más, les exhorto a usted que quiera ser auspiciador de pacto para que podamos seguir incrementando todo lo que necesitamos para poder seguir expandiendo el reino de Dios a través de Afírmate. Esta es otra parte de los estudios Billy K. Bamber, donde grabamos las enseñanzas para que cada uno de nosotros podamos ser edificados. Si usted quiere comunicarse, vamos a tener los números de teléfono, las páginas en las cuales nos puede conseguir para que usted pueda comunicarse. Necesita un consejo, necesita oración. Aquí estamos para servirle. Así que los esperamos la semana que viene en este su programa Afírmate, el programa que lo conecta a su destino profético. Y recuerde que Jesucristo es el Señor.